Seguramente os habréis fijado que cuando metemos un dedo o un bolígrafo en un vaso de agua, parece que se deforma. Mirándolo desde un lateral, la parte sumergida aparenta estar separada del resto, y su forma también parece alterada. Este fenómeno nos es muy familiar. Sin embargo, nos puede servir para explicar algunos conceptos no tan conocidos sobre la luz y cómo la percibimos. En la superficie de un material transparente, como el agua o el vidrio, la luz sufre una desviación. Su dirección cambia. Esto es lo que se conoce como refracción de la luz. Y podemos conocer exactamente cómo se produce mediante la ley de Snell. Con ella, tenemos una relación entre el ángulo de entrada o de incidencia y el ángulo de salida o de refracción. En la fórmula de la ley de Snell también aparecen esas n's, que son los índices de refracción del aire y del agua. El índice de refracción es una propiedad distinta en cada medio, que nos dice a qué velocidad se mueve la luz dentro de él. Si n es igual a 1, el valor mínimo, la luz se mueve a unos 300.000 km por segundo. Si es mayor que 1, la velocidad será menor. La diferencia de índices de refracción dicta cómo la luz cambia su trayectoria. Al pasar de un medio a otro con mayor índice, como por ejemplo de aire a agua, el ángulo de incidencia será siempre mayor que el de refracción. Y si pasamos a un medio con índice menor, de agua a aire, el ángulo de incidencia será menor que el de refracción. La refracción es lo que nos hace ver el objeto deformado. Vamos a explicar exactamente cómo. Imagina que solamente tenemos el objeto, sin vaso ni agua. La luz se refleja en él y rebota hacia todas partes. Desde cualquier sitio lo veremos exactamente donde está, ya que percibimos que la luz viene en línea recta desde ahí. El objeto está exactamente en el mismo lugar en el que vemos su imagen. ¿Qué ocurre si ahora lo metemos en una cubeta con agua? Ahora parece que se ha deformado y cortado por la mitad. Hagamos un esquema utilizando la ley de Snell para guiarnos. La luz que rebota en el pivote sale en todas las direcciones, igual que antes, pero al llegar a la pared de la cubeta, se refracta y se desvía. Al pasar de agua a aire, el ángulo de incidencia será menor que el de refracción. Nuestros ojos captan luz que no viene en línea recta desde el objeto. Si extendemos estas líneas, veremos que se cruzan en un punto que no está en el mismo sitio, sino un poco más adelantado. Por este motivo, interpretamos que el objeto está en ese otro lugar, y nos parece que la parte sumergida está ahí en vez de donde realmente está. Decimos que en ese punto se forma la imagen del objeto. El pivote parece estar además deformado y fino. Los haces de luz que proceden de sus partes delantera y trasera se juntan al refractarse, encogiendo la imagen formada. Si miramos el pivote desde una esquina de la cubeta, podemos ver al mismo tiempo dos imágenes distintas. Si hacemos de nuevo un esquema para comprobar qué pasa, vemos efectivamente que desde las esquinas nos puede llegar luz reflejada de los pivotes desde dos ángulos diferentes. Es decir, nos llegan dos imágenes del mismo objeto. Una simple cubeta con agua es capaz de hacernos ver objetos donde no los hay, deformar su imagen e incluso duplicarla. Pues bien, este es tan solo un ejemplo de formación de imagen. Con distintos materiales y superficies, podemos manejar este fenómeno para controlar la luz de 1000 maneras. El uso de lentes, espejos, prismas nos dan un inmenso abanico de posibilidades. Pero no nos entran todas en un solo vídeo. Otra vez. Casi. Vale. Esperamos que os haya gustado. No dudéis en comentar, darle a los pulgares hacia arriba y suscribiros para poder ver más vídeos sobre este. Hasta luego.